Hoy, hermanos, hoy con lo que les quiero explicar el día de hoy, dice, el día del juicio se acerca, ¿verdad? Sabemos que muchos decimos que estamos en los tiempos finales, otros que ya menos se llega el tiempo y ponen fechas. La palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Pero sí nos manda a todos nosotros a estar como día con día, que lo vivamos en la palabra de Dios como que si fuera el último día, como en la presencia de Dios. ¿Cómo quieres que te encuentre Dios el día de hoy? Uno decía que me encuentre plantando un arbolito, ¿verdad? Nosotros los cristianos, si viniera nuestro Señor Jesucristo el día de hoy, ¿cómo quisiera que nos encontráramos? Reunidos, congregados y exaltando el nombre del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Así quisiera que nos encontrara el Señor, ¿verdad? Si nos encontrara en la calle tomando, haciendo X cosas, eso no le agrada al Señor, hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo nos va a encontrar? Dice que nos tiene que encontrar en la casa del Señor, haciendo su voluntad y siguiendo sus mandamientos. Amén. Hoy vamos a ir al libro de Malaquías y vamos a empezar en Malaquías 3. Nos vamos a hacer 3 y 4 y vamos a explicar el día del juicio se acerca. Así con ese título, así lo voy a dejar. El día del juicio se acerca. Malaquías 3. Amén. Si le ayuda Marta a mi hermano. Sí. Todos deben de traer una Biblia, hermanos, para poder estudiar la palabra de Dios y el texto, que no se vaya a salir del contexto. ¿Saben quién es Malaquías? Un profeta, y se marca como el último. Después de Malaquías, ¿hubo otro profeta? No. Oigan bien, ya no hubo profeta. Ya no hubo profeta. Hoy lo vamos a ver. Se llaman enviados y hoy vamos a ver, por eso vamos a hacer esta prédica de enseñanza. Y vamos a ver al final por qué hay una hoja en blanco. ¿Por qué Dios mandaba a sus mensajeros? ¿Por qué mandó Dios, por decir, a Malaquías, a Sofonías, a Ezequiel? ¿Por qué mandaba Dios a los profetas? Con eso tenemos que empezar. Para hablar era un mensajero para decir, vuélvanse a Dios, dejen de idolatrar, de fornicar, de hechicerías, de todo eso, ¿verdad, mis hermanos? Y a través de todo el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel iba y venía, ¿verdad? Reniego, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Pero siempre los brazos del Padre estaban ¿cómo? Abiertos. ¿Para quién? Para su pueblo, y aún para este pueblo que es el pueblo de Jesucristo. Amén. Sobre ese mensajero vamos a hablar, el último. Ya no va a haber otro mensajero más. ¿Sí? Ya no va a haber otro mensajero más en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento más que Malaquías. ¿Está bien? Y luego dice, le voy a empezar, que sería 2:17, el día del juicio se acerca, porque aquí hubo una pregunta. Dice, ¿habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decir, ¿en qué le hemos cansado? En que decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está Dios de justicia? Aquí había un reclamo, ¿verdad, mis hermanos? Aquí había un reclamo, hermanos, donde
los malos prosperaban, ¿verdad, hermanos? Y entonces decía, como si los malos están haciendo la maldad, ¿cómo están prosperando? Pero el Señor prometió que habría un juicio, había en el final, iba a haber una ley, iba a haber un juicio, ¿verdad? Y en ese juicio iba a haber ¿qué? Separación. ¿Qué iba a separar? Los buenos y los malos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros queramos, no, es que yo te estoy sirviendo, me tienes que cumplir. El Señor dice que al final de los tiempos va a estar la separación. ¿Qué te quiere decir? Que tu recompensa, hermano, ¿dónde va a estar? En el cielo, y en el día que se enjuicien a las personas, ahí va a estar la recompensa. Los impíos, los malos tendrán lo suyo y tú tendrás pues la vida eterna, ¿no? Pero aquí le estaban diciendo, oye, si están haciendo lo malo, están prosperando. Bueno, esperemos el tiempo del juicio, ¿verdad, mis hermanos? Y luego dice el 3 aquí, el 3:1 ya. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseéis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay varias cosas que debemos de escudriñar. Hay varias cosas y hay una profecía aquí y hay una revelación. Y esta la debemos de escudriñar poco a poco, hermano. Y lo voy a repetir aquí, dice, he aquí yo envío a mi mensajero. ¿Quién está hablando? El Padre. Envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ¿quién? De mí. ¿Al de quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Y luego dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros busquéis, el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto, hermano? Jesucristo. Jesucristo. Aquí hay dos personajes, uno que habla el Padre, que envía a quién, a Juan el Bautista, y Juan el Bautista le tenía que preparar el camino a quién, a Jesucristo. ¿Se fijaron, hermano? Si nosotros seguimos leyendo rápido no vamos a poder entender. Dice, al ángel del pacto, a quien deseéis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, hermanos. Entonces, hermanos, aquí se estaba cumpliendo algo que el pueblo de Israel con Malaquías no iba a obedecer. Se habían corrompido y no quisieron, a pesar de que regresaron del pueblo de Babilonia, del exilio, que Nehemías y todo construyeron el templo. Ellos después volvieron a hacer lo malo. Era el segundo templo, no hicieron las cosas como el Señor había dicho, ¿sí? Por eso desde aquí les estaba diciendo, este es el último profeta, Malaquías, yo ya no enviaré a nadie más, pero enviaré a otro, que es mensajero, llamado del Altísimo, y él preparará el camino de quién, de Jesús, que él sí era el profeta de profetas, va a ser, hermano, y él sí va a poder redimir a su pueblo, amén. Y fíjate lo que dice el 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón del lavador. Hermanos, Dios no va a cambiar. Él al final del tiempo, como dice, fuego purificador y como jabón de lavadores, dice que a través de la palabra de Dios él sí te va a lavar, ¿sí? Pero a través con su palabra. Pero al final del tiempo te va a decir, bueno, pues te la voy a pasar. No, hermanos, si ahorita no hacemos caso, hermanos,
al final del tiempo, el justo juez, por ser justo, y hizo lo malo, no lo va a poner con los buenos, ¿verdad que no? Oigan bien, justo juez. Y el justo juez va a ser el mismo, ¿quién? Jesucristo. Ahorita lo tienes como abogado, pero al final del tiempo, ¿cómo vamos a quedar, hermanos? Así, hermanos, como lo están oyendo. Si ahorita la palabra de Dios nos puede lavar, podemos librarla, podemos estar en la presencia de Dios, sigamos creyéndole a Dios, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos llevando una comisión, sigamos haciendo lo bueno, sigamos restaurando, sigamos creyendo que nuestros hijos vendrán a Cristo, sigamos creyendo que de aquí van a salir pastores, evangelistas, maestros, diáconos, de todo va a ser aquí, hermanos. Pero sigamos creyéndole al Señor. El Señor quiere un remanente. Los remanentes no son grandes, hermanos. ¿Sabes cuánto es un remanente? Con Noé, ¿cuántos fueron? 8, y de ahí siguió, ¿verdad, mis hermanos? Hoy esperamos más de 8, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y se puede lograr? Sí, hermanos, amén. Y el 3 dice, ¿y se sentará para qué? Afinar y limpiar la qué? La plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. ¿Será yo y tú qué eres el día de hoy? Ay, hermano, ¿verdad? Dices, ay, hermano, ¿para qué nos dices? Dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Yo nomás te digo, Jesús, ¿a quién redimió? A nosotros, ¿verdad? Y como ofrenda, ¿a quién les va a llevar? Tú eres esa perla preciosa, hermano. Y como ofrenda, por eso dice que te está puliendo y te va a refinar. Y cuando dice que te va a refinar, en todos tus procesos, ¿qué está haciendo el Señor, hermano? Limpiándote, hermano Alfonso. Así de facilito, hermano. Tú eres esa perla, tú eres ese oro, tú eres esa perla preciosa, hermano. Y a través de los procesos dice, Señor, es que me sigues dando. Pues gloria a Dios, dile que te siga dando, hermano. Ya párale, ¿no, Señor? En el tiempo que tú quieras, para poder entender yo, ¿verdad, mis hermanos? Vamos en el 4, hermano. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Recuerden, hermanos, que antes la ofrenda, el último que hacían, se quemaba, ¿verdad, mis hermanos? El Señor quiere quitar todo lo malo de ti y de mí. ¿Y qué es eso malo, hermanos? Esa vieja manera de vivir que tenemos nosotros. Dice que, pero decía uno de sus ángeles, Señor, quito o cego lo malo, y dijo que no, que el trigo y la cizaña iban a permanecer juntos, porque solamente así vamos a ser probados los hijos de Dios, ¿verdad? Si amamos más el mal o amamos lo bueno. Amén. Dice el 5, y vendré a vosotros para juicio. ¿Quién vendrá? Jesús. Y seremos pronto testigos contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Recuerden, hermanos, que en ese tiempo los sacerdotes tenían que ayudar a todas esas personas, ¿verdad, mis hermanos? Y se había dejado de ofrecer animales buenos. A la viuda pues no se le ayudaba, a los huérfanos, a los pequeños se les dejaba olvidados, y había hechiceros también, ¿verdad? Que hasta pues ya iban y los consultaban a ellos, y se había perdido lo que el Señor había establecido en lo que hemos estado leyendo en el estudio, ¿verdad? Cómo tenía que ser llevado todo esto, ¿verdad? Cómo se tenía que establecer en el templo. ¿A quién tenían que ayudar? Al extranjero que venía oyendo por X o por Y.
tenías que ayudarlo. A la viuda que no tenía quien la sustentara, el pueblo tenía que sustentarla, ¿qué? El templo. Para eso se dieron los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Los extranjeros, las viudas, los huérfanos, todos ellos tenían que ser sustentados por el templo, por Leví, por los pueblos de Leví. ¿Y se había perdido todo esto, hermano? Sí, ya se había perdido. Por eso el Señor les estaba hablando y les estaba diciendo, ¿verdad? Que Él, aquí dice, y vendré a vosotros para juicio, porque iba a venir en el 5, y vendré a vosotros para juicio, porque Él les iba a poner juicio, hermano. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero. ¿Sabes que los ponían de trabajar de sol a sol y no se les pagaba lo justo? El día de hoy muchas personas siguen trabajando y no se les paga lo justo. Deja de decirte qué va a pasar. El día final, el Señor les va a tomar cuenta y les va a decir: todo lo que te di no fue para que lo almacenaras, era para que lo compartieras y le dieras un justo pago a aquel que laborara, vamos a decir, sus 8 horas, ¿verdad? Y luego dice, a la viuda dice que si no tenía sustento, ¿quién tenía que sustentarla a ella? El pueblo de Leví. Por eso les habían dado los diezmos, hermano. Amén. Y a los huérfanos, esos que no tenían papá ni mamá, el mismo pueblo de Leví tenía que ayudarlos y tenía que meterlos ahí con ellos. Más, ellos no estaban haciendo las cosas, por eso dice el juicio. Y los que hacen injusticias al extranjero, muchas veces llegaban extranjeros pidiendo ayuda y no los dejaban meter, hermanos. Los dejaban en la calle, o pues síguele a ver qué pasa, ¿verdad? En aquel tiempo en los caminos había mucha gente asaltadora que los golpeaban, pero por eso Dios hizo esta casa de Leví, ¿verdad? Por eso se les dio ese ministerio, ¿verdad? Porque ellos tenían que hacer la voluntad de Dios. Y luego dice, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ellos qué hacían, hermanos? Pues no tenían temor, porque ya se habían corrompido, hermanos. Llegó el hermano, oramos por él, le dimos la bienvenida, le estamos dando el alimento espiritual. Y si después quiere alimento terrenal, también se le puede dar, ¿verdad, mis hermanos? Pero no, esta es la casa de quién, hermanos, es la casa del Señor. No puedes cerrar tú esa puerta, como aquí lo ha venido diciendo la palabra de Dios. Si tú le cierras la puerta a un hijo de Dios, o a aquellas personas como el extranjero, la viuda, se lo estás haciendo a Dios, hermano. ¿Sí? Se lo estás haciendo a Dios. Y el Señor nos lo va a decir aquí ahorita. Y aquí dice el C, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor ha tenido misericordia, ¿verdad? Y les habla a los hijos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Las 12 tribus, pero vamos a descontar, bueno, la vamos a poner porque Leví se había corrompido, ya no estaba haciendo las cosas bien. ¿Qué estaba pasando? ¿Más agua? Bueno, gracias. Amén. El agua es vida. Entonces dice que Jehová no cambia, hermano, ¿verdad? Dice que no los ha consumido, ¿verdad? Que les estaba dando, dice, esa pausa, ¿verdad, hermanos? Dice que él tenía un poco de paciencia, pero hay un límite, ¿verdad, hermanos? Y es donde después dicen que es fuego consumidor. Y el 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. De sus padres siempre el pueblo de Israel fue y vino. No se sometió a la palabra de Dios. A decirles a sus profetas que por favor volvieran al redil.
Y esto muchas veces aplica a la vida de nosotros. Vamos y venimos y no queremos hacer la voluntad de Dios. Tú puedes decir, hermano, pero no me he ido. Con nuestras actitudes, con lo que no hemos dejado de hacer, eso nos aparta de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Y eso hace que vayamos y vengamos. Y eso aplica para esto, sí, hermanos. Esto lo aplica aquí. Nos quedamos en el 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. A lo que les había dicho, hermanos, se había perdido. Las 11 tribus ya no llevaban lo que habían prometido en el pacto que habían quedado con Jehová, que era llevar animales, especies, semillas, para que su pueblo estuviera sustentado y el pueblo de Leví no trabajara. ¿Qué pasaría si el pueblo de Leví trabajara? No iba a tener las cosas de Dios. Que vinieras, yo acabo de llegar de trabajar, oye hermano, necesito esto y esto y esto, ¿qué te vamos a decir? No, ¿sabes qué? Yo vengo cansado, ¿verdad? Y algo de que tú debes de saber, hermano, que me gustaría que uno de ustedes leyera nomás, que buscara Nehemías 13:10, que leyera Nehemías 13:10 y 11. El que lo encuentre se para, pero lo tiene que leer recio. Y aquí está la respuesta por lo que estaban hablando ellos. ¿Sí? Y esa era la respuesta, hermano. Parece, que lo tenga parecido. No más recio. Nehemías 13, 10 y 11. Dice, encontraré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Amén. ¿Sabes qué pasó ahí, hermanos? Ya el templo estaba desordenado. ¿Qué habían hecho? Ya se habían ido. ¿Por qué se huyeron? Y no le echo la culpa a los levitas, ¿verdad? Porque no todos se corrompieron. Dice que ya no había sustento y ellos tuvieron que salir de ahí y trabajar las tierras, hermanos. Cuando ese era el propósito de Dios. No. El propósito de Dios, ¿cuál era? Que el pueblo de Leví se hiciera cargo. Que las 11 tribus trajeran sustento al templo y de ahí los que no tuvieran se sostenían, más los levitas, los cantores, todos los que vivían ahí se sostenían de eso. ¿Quiénes fallaron? Las 11 tribus. Entonces dice, ¿robará Dios al hombre? Por eso dice, ustedes me han robado, porque yo les di y ustedes ya no dieron. ¿Cómo se sostiene una iglesia? De ofrendas, hermanos. Si no hubiera nada, hermanos, nosotros tenemos que salir a trabajar para poder sostener. Nehemías fue el que les estaba diciendo, ojalá que estudien este libro de Nehemías, hermano, para que vean lo hermoso y todo lo que hicieron ellos. Nehemías tuvo que volverles a decir para que pudieran traer alimento, vino, todo lo que necesitaba y otra vez avivar, ¿verdad? Reconstruir para que se pudieran dar ¿qué? Otra vez las ofrendas y volver al templo y volver a hacer y poder redimir y poder hacer los ritos, lo que hacían ellos, ¿verdad, mis hermanos? Pero mientras, que tuvieron que hacer, tuvieron que haberse ido. Por eso les estaba diciendo, ¿acaso yo los voy a robar?
Dios no les estaba robando, les estaba diciendo que cuando venga el juicio, ahí van a tener problemas porque se corrompieron. Es ahorita que nos habla a nosotros, ¿verdad, hermanos? Si seguimos haciendo lo malo, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? Sí, estaban robando porque esto ya no. Nosotros no podemos robarle nada a Dios. Amén. Y luego les dice aquí: maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces, sí le robaron, ¿verdad? Porque lo que Dios les dio, ya nos dieron. El pacto que tenían con el 10% de los cultivos y del ganado. Pero todo eso Dios se los había dado para que tuvieran sustento, pero nomás se les pedía: yo les doy todo esto, tierra y todo, pero nomás devuelvan el 10% a sus hermanos de Leví, porque ellos no pueden trabajar. Ellos van a estar al servicio mío, al servicio de ustedes, para poder hacer esos holocaustos o esas ofrendas, ¿verdad, mis hermanos? Y eso es lo que Dios les decía. Y luego le dice el 10: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era un alfolí? Graneros grandes, donde se llevaba todo el alimento, especies y el ganado. El alfolí es donde tú echas una ofrenda, hermano, Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué dice? Y sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad, mis hermanos? Esto dice el Señor, y esto lo aplica también el día de hoy. Sí, hermano. Esto lo aplica hasta el día de hoy, hermano. Y eso se los ha aplicado hasta el día de hoy a todos ustedes, hermano. A cada uno de nosotros, hermano. Dice que para mí hoy se abrieron las ventanas del cielo. Ver a mis hijos aquí, ¿verdad, mis hermanos? Para mí es una bendición. Amén. Y dice el 11: reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ahí le voy a parar. Recuerden que en aquel tiempo, hermanos, ellos sembraban, ¿verdad? Y no se cosechaban. ¿Por qué? Porque después de decir aquí: reprenderé también vosotros al devorador. ¿Qué entiendes por devorador? ¿Por Satanás? Un gusano. Era un gusano, ¿verdad, hermano? Para que no se vaya a malinterpretar, estamos hablando de tierra, Y no destruirá el fruto de la tierra. Ahí ya te dijo, ¿verdad? Ni vuestra vid, está hablando de lo que sembraste, en el campo será estéril. Quiere decir que las tierras no producían. Si nosotros hacemos lo bueno, siempre vamos a tener fluidez, ¿verdad? Ese sustento. Y luego dice Jehová de los ejércitos. Dice que si nosotros hacemos lo bueno, dice, y aún así lo voy a aplicar en el mundo del día de hoy, que si tú haces lo bueno con el Señor, Él, ¿qué va a pasar, hermano? Él te va a bendecir. Así de fácil, hermano. Tenemos un Dios rico, Él sabrá lo que te quiera dar, si mucho, si poco. Él sabe tu corazón y cómo nos puede ir dando poco a poco, te puede dar de mucho. Pero cuando Dios te da de mucho es porque el Señor quiere que compartamos, ¿verdad? Y si es de poco, también lo compartimos, ¿verdad, hermano? ¿Qué más será si tenemos mucho, verdad, mis hermanos? Y dice el 12: y todas las naciones os dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú ves una vid, algo que está sembrado bien hermoso, hermano, tú dices: ah, qué maravilloso, ¿verdad? Dice, esas tierras son buenas, son fértiles, ¿verdad, mis hermanos? Y tú el día de hoy, ¿qué eres? Una tierra fértil, ¿verdad, hermano? Muchas veces te ven y dicen: pues no era así. Dice, ¿qué tiene ese? Yo quiero ser como él, ¿verdad? Dice, tierra deseable, ¿verdad? Hablando en lo personal, pero aquí habla de una tierra, y nosotros somos esa tierra. Depende qué tipo de tierra seamos nosotros, podemos compartir, ¿verdad? O depende qué tipo de tierra es el flor y fruto que damos cada uno de nosotros, amén. Y había violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Todavía, después de lo que habían hecho, todavía seguían reclamando, ¿verdad? Dices, ¿qué pues, verdad? Y luego dice, habéis dicho,
Por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos de los ejércitos. O sea, dice, ellos decían, ¿de qué sirve que guardemos esa ley? Si andamos afligidos y esto, y el que anda haciendo las cosas mal siempre prospera, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, hermano. El final. Esa es tu recompensa, hermano. Él no te está hablando de ahorita, más que ahorita te da comida, bebida, sustento y le seguimos dando para adelante, ¿verdad? Pero Él te está hablando de vida eterna, hermano. Amén. De vida eterna. Es lo que tú tienes a diferencia de los demás, hermano. Luego dice el 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Y bien lo que te digo, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos desde que han diciendo y reclamando que todavía lo tentaron y escaparon. No, el Señor aquí le está diciendo que viene un juicio final, que esperen el tiempo de Dios y separará, hermano, lo bueno y lo malo. Muchas veces tú puedes decir, es que yo estoy en Dios, no me prospera, y aquel que anda haciendo lo malo, hermano, tú tienes vida eterna, tú tienes el reino de Dios ganado y Él no lo tiene. Y el 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria. ¿Qué fue escrito? Un libro de memoria delante de Él para los que temen y Jehová, y para los que piensan en su nombre. Ese libro de memoria, ¿cuál es, hermano? Es el libro de la vida, donde estás apuntadito tú ahí, hermanito. Ese libro de la memoria es donde vas a estar tú ahí. Aquí está. Ese es el libro de la vida. Y el 17 dice, y serán para mí especial tesoro. ¿Quién es el especial tesoro? Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré. ¿A quién va a perdonar? Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Él se va a acordar, Él va a sacar ese libro el día que nosotros estemos ahí, va a decir, hermano, de los que están aquí, estás perdonado porque serviste a la obra. Amén. Y luego dice el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, el malo. Es lo que les decía, ¿no? Discerniréis. ¿Qué te quiere decir con discerniréis? Entenderás entre lo bueno y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Se fijaron, hermanos? En ese día nosotros discerniremos. Este de verdad era el que yo le estaba diciendo, si fuéramos nosotros ahí en ese día, este es el que hizo los malos. Pero se va a acordar Dios, es el libro, por eso es un libro de memoria, de recordatorio, donde tú vas a estar inscrito, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Y donde es exactamente, pero tú eres bueno. ¿A quién va a enjuiciar, Alfonso? Al malo, al que hizo la maldad, el que no se arrepintió, el que no creyó en Dios, el que no creyó en el sacrificio de Cristo, el que no llevó el Evangelio, el que no quiso reconocer que solamente Jesucristo podía salvar, el que adoró imágenes, el que traía cargando X cosas, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y ahí qué va a hacer? ¿Va a hacer qué? Va a hacer juicio. ¿A quién? ¿A los que hicieron la voluntad de Dios? A los que hicieron las cosas malas. Ahora te vuelvo a decir, ¿qué compromiso tienes el día de hoy tú para ir a llevar el Evangelio? Tienes un compromiso bien grande, hermano, porque su comisión, y ya sabes la verdad, haz que aquellas personas estén en ese libro de la memoria, hermano, para que puedan entrar al reino de Dios. Mientras no podrán entrar, porque van a ser ¿qué? Enjuiciados, hermanos. Y aquí nos dice, porque aquí viene el día ardiente
como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz, ni qué, ni rama. ¿Qué va a hacer, hermanos? Fuego consumidor, ¿verdad, hermanos? Ahora sí va a aplicar la de fuego consumidor, ¿verdad? Si tú quemas, vamos a poner una plantita como esa pequeña, dice que no va a quedar ni raíz ni rama. ¿Qué se va a convertir? En ceniza, polvo, ¿verdad, hermanos? Tenemos que entender hoy, tenemos que comprender la magnitud o el compromiso que tienes tú con Cristo Jesús, hermano. De ustedes depende que más personas lleguen a Cristo. De ti depende que más personas, a través de oír la palabra de Dios, el Señor las lave, las convenza y puedan renunciar de lo que estamos haciendo mal. Amén, hermano. Hoy tienen un compromiso bien grande. El último profeta, que fue Malaquías, ¿sí? Porque después de Malaquías hubo un silencio de ¿cuánto tiempo? 430 años que ya no hubo profetas, hermanos. ¿Cómo vivieron esas personas por 430 años sin Dios? Sin alguien que los guiara. Entraron culturas, paganismo, religiosidad, entraron tantas cosas, hubo guerras, y eso lo vamos a explicar más adelante, pero después en otra prédica, hermano. Otros, sí hubo, un Sodoma, un Gomorra, hubo gente voy a hablar así, de la Santa Inquisición, hubo tantas guerras, hermanos, pero no es que Dios haya estado en silencio, hermanos. No era que Dios haya estado en silencio. Dios se estaba preparando, y aquí hay una revelación más abajo, hermanos. Amén. ¿Nos quedamos en el cual? En el 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Se acuerdan, hermanos, que nosotros decimos que cuando lleguemos a la meta es Jesucristo? Cuando llega un corredor a la meta, ¿qué hace? A pesar de que esté cansado, brinca, salta porque llegaste en primer lugar, hermanos. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Cuando llegues a mí, brincarás, hermano, como becerro de la manada. Quiere decir que ¿qué? Que ya lo lograste, hermano, que ya lo lograste. Y ahí es cuando el Señor dice: saldrá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. Él es el que va a decir: ven. Él es el que te va a recibir en la meta. El que te va a recibir al último, ¿cómo se llama? Jesucristo. Ven, ya ganaste. ¿Y qué ganaste? Vida eterna, hermano. Dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se fijaron de la plantita que les había dicho? Que se quemará todo, planta y raíz. ¿Y cómo quedarán? En puro polvo, ¿verdad, hermano mucho? Así va a quedar. Y esto es lo que nos dice aquí: el día que Jehová actúe, el de Jehová de los ejércitos, dice que quedará. ¿Cómo quedará? Puro polvo, ¿verdad, mucho? Y luego dice el 4: acordado de la ley de Moisés, mi siervo, el cual le encargué en Horeb la ordenanza y leyes para todo Israel. A Moisés se le dio las leyes, hermano, y en el monte arriba se les dio esas tablas, ¿verdad? Esas ordenanzas, y era para el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros, hermanos, aunque esto podremos torcer la escritura, les voy a decir esto: sí se les dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y ahí nos vuelve a hablar el Señor que tenemos que ir a buscar aún así a tu enemigo
porque también ese es el prójimo de nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Así como Dios nos rescató a nosotros, ahora usted necesita ir a llevar el Evangelio para que otros a través de la palabra puedan ser rescatados a través de la palabra de Dios, que se arrepientan para que puedan tener una vida eterna. Amén. Amén. Y fíjate lo que dice el 5, abarca mucho aquí, dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero mi pregunta es, ¿Elías ya vino? Y la palabra de Dios decía que cuando los judíos estaban reunidos, ponían una silla vacía, creían del Espíritu, de aquel que va a redimir, aquel que va a convencer. Amén. Y esto lo vas a ver, usted léalo, el que lo busque, lo vas a leer, Mateo 11:14, hermanos. Y aquí van a ver, aquí van a tener su respuesta. Cada que estemos en las prédicas, hermanos, vamos a aprender algo más. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Mateo 11:14. ¿Cómo dice? Y si queréis recibirlo, él es aquel que Elías que había de venir. ¿Quién es el Elías que había de venir? Ahora lea 17:10, hermano. ¿El mismo de Mateo? De 10 al 13, 10, 11, 12 y 13. 17. 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Bien. No, Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Ya vieron de quién estaba hablando? Amén. De Juan el Bautista, hermano. Y si tú quieres convertirse, ve a Marcos 9:11, hermano. Y síganlo leyendo porque necesito que sepan. Marcos 9:11. Dice: y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Amén. El que iba a preparar el camino, ¿quién era? Elías. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Pero él decía que iba a tener el espíritu ¿de quién? De Elías, de restauración. Para que esto ya quede claro, este es algo que ya lo comprendimos, ¿verdad, mis hermanos? Entonces dice el 6: y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Quién es el que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos? Jesús. 4:6 de Malaquías. Ajá. Dice: y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor ya no quiso más hablar aquí con el pueblo de Israel, hermanos. El Señor les había dicho que la venida de Él, si no se comportaban y si no cambiaban, dice que el día final, oigan bien, el día final, Él va a venir como dice, cuando se levanta de su trono, ¿verdad, hermanos? Iba a ser fuego consumidor, iba a ¿qué? Con la espada en la mano iba a cortar, ¿verdad, mis hermanos?
A ellos les estaba diciendo que había problemas aquí. Por eso en tu hoja blanca que está aquí, dice que no es el juicio. Estaba hablando de un juicio final, estaba hablando de Apocalipsis. Pero aquí el Señor les estaba diciendo que iba, Malaquías les estaba diciendo al pueblo judío que iba a mandar ¿a quién? A Juan el Bautista, para que le preparara el camino ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y Jesucristo iba a qué? A lo que dice al último, el 6. ¿Era volver a qué? A los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres, hermanos. Va a volver ¿Y quién lo podía haber hecho solamente? Jesucristo. Esta hoja blanca vale 430 años de silencio o preparación para que Juan el Bautista llegara a preparar el camino de Jesús. Y después vendría ¿quién? Jesús. ¿A qué? A restaurar esas peleas de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Hoy con esto termino, hermano. ¿Con qué te quedas el día de hoy? Con Jesús en tu corazón. Él es el que va a restaurar el amor de tu papá contigo y tú con tu papá. Volvamos los ojos a Cristo, hermanos. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Y solamente por Él podemos llegar ¿a quién? Al Padre. Mientras que no reconozcamos que Jesús es Dios, hermanos, estamos perdidos. Amén. Amén.